Que decirnos y, como dice Santiago, considerando nuestro rostro como en un espejo, podamos ir y hacer y conocer y poner manos a la obra en lo que el Señor ha dicho que hagamos. Muchas veces nos es difícil saber o poder tener una concepción clara de Dios, al menos en dos aspectos importantes: la justicia de Dios y la misericordia de Dios. Que Dios es un Dios justo. Dios aplica justicia y Dios hace llegar la justicia, pero también es un Dios que aplica misericordia y que tiene compasión. A veces no sabemos en qué punto está, pero definitivamente la misericordia de Dios no hace que el Señor no sea justo. Y la justicia de Dios no hace que Dios no sea misericordioso. Así que abre tu Biblia ahí en Nehemías 9. Vamos a leer algunos versículos. Nehemías 9, a partir del versículo 26. Te voy a leer en esta ocasión la Nueva Biblia de las Américas, pero tú síguelo ahí en la Biblia que tú tengas a la mano. Recuerda este momento en el que los levitas, en el que el pueblo está haciendo esta oración de confesión de pecados, esta oración que es importante considerar que es una oración en la que no hay una petición. Casi siempre nosotros en medio de nuestras oraciones venimos y pedimos, ¿no? Y casi toda nuestra oración es pedirle al Señor, pero algo importante que hemos considerado en el transcurso de estos textos, de esta oración, considerada una o la más larga que hay registrada en la Biblia, es que el pueblo no viene a pedir cosas. El pueblo lo que está haciendo es reconocer quién es Dios y también reconocer su propia condición. Esto lo está diciendo el pueblo, reconociendo lo que en la historia había pasado. Y no solo, repito, como un recordatorio de la historia, sino que a lo largo de la historia el pueblo de Dios se está dando cuenta de la misericordia que el Señor ha tenido con ellos, aún en medio de su pecado, aún en medio de su rebeldía. Y dice el versículo 26, Nehemías 9. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti e hicieron grandes abominaciones. Entonces los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero en el tiempo de la tribulación clamaron a ti. Y tú desde los cielos los oíste, y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. Versículo 28. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en mano de sus enemigos, que los dominaron, pero volvían y clamaban otra vez a ti, y desde los cielos los oías, y según tus misericordias muchas veces los libraste. Les amonestaste a que volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Los soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de los profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. Versículo 31. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso.
Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no sea tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo el pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Pero tú eres justo. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Hermano, inclina tu rostro y vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque podemos considerarla y tenerla en nuestros corazones, Señor, y poder, Dios, encontrarte a ti, Dios. Encontrar quién eres tú, reconocer tu grandeza, reconocer tu poder, reconocer la provisión que tú nos has dado en todo momento, Señor, reconocer la guía, la enseñanza, tu palabra, Señor, reconocer, Señor, también tu misericordia y tu justicia, Dios. ¿Qué es lo que queremos hacer hoy? Abre nuestros oídos y nuestros ojos espirituales para que podamos crecer en el conocimiento de tu voluntad, Señor. Considerar nuestros caminos, Señor. Considerar quiénes somos nosotros, Padre, y ser guiados e ir, Señor, tras de tus pasos, Señor, como discípulos tuyos que somos, Dios. Te honramos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pareciera una historia muy lejana lo que acabamos de leer, ¿no? Decía el versículo 31, mas por tus muchas misericordias no los consumiste ni los desamparaste, ¿no? Y que cada vez que el pueblo era recibido a misericordia y el pueblo venía delante del Señor y clamaba delante del Señor con lágrimas, con llantos, incluso a consecuencia de su rebeldía y a consecuencia de su pecado, una vez más el Señor escuchaba su clamor y venía y los tomaba y los consolaba y mostraba su bien y su misericordia al pueblo del Señor. Repito, esto no solo es una historia que está escrita aquí, sino, no sé tú, pero es la historia de mi vida. ¿Cuántas veces nosotros hemos dado la espalda al Señor? ¿Cuántas veces nosotros no hemos escuchado su voz? Hemos pretendido que somos más inteligentes que Él. Hemos pretendido ser más sabios que Él. Y echamos atrás su ley, y echamos atrás sus palabras. Y cosechamos la consecuencia de nuestros actos. Pero el Señor todas las veces ha sido clemente y misericordioso y ha venido y ha consolado y nos ha vuelto a sus caminos. Esto es lo que estaba pasando con el pueblo del Señor. Versículos antes, desde el 23 al 25, está hablando de la promesa que el Señor le había dado al pueblo de Israel. El Señor había cumplido la parte de su pacto porque el Señor es fiel. Dice el versículo 23, multiplicaste sus hijos como las estrellas y los llevaste a la tierra a la cual habías dicho a sus padres que habían de poseerla. El pueblo de Dios está reconociendo y está recordando que el Señor había cumplido todo lo que Él había dicho. Él había dicho que la descendencia del pueblo de Israel iba a ser de esta manera y que les prometió una tierra y ellos habían llegado a esa tierra, ¿no? Dice el versículo 24, y los hijos vinieron y poseyeron la tierra y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, los cuales entregaste en su mano, y a sus reyes y a los pueblos de la tierra que hiciesen de ellos como quisieran. Tomaron ellos estas ciudades fortificadas y el Señor los llenó de victorias. Ellos se saciaron, ellos llegaron a esta tierra donde fluía leche y miel. Y ellos habían visto con sus propios ojos la promesa del Señor cumplida. Pero ya leíamos en el versículo 26. Pero ellos, con todo y esto, provocaron a ira al Señor. No lo consideraron. Se rebelaron contra el Dios, le dieron la espalda. Como decíamos, ellos pensaron ser más inteligentes que el Señor, no cumpliendo su palabra. Dice versículo 26, pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron
tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti e hicieron grandes abominaciones. Hace un par de semanas veíamos cómo el Señor, todo este tiempo, todo el tiempo que fue el peregrinar del pueblo de Israel, cómo Dios dio la provisión de su enseñanza, Dios dio la provisión de su ley, Dios siempre dio la provisión de su voluntad para el pueblo. Les envió leyes, les dio los mandamientos. Leíamos en el libro de Deuteronomio para que le fuera bien al pueblo, que si ellos hacían lo que Dios les había dicho, ellos tendrían justicia, serían un pueblo justo y que les iba a ir bien. Pero dice la palabra del Señor que acabamos de leer, ellos echaron tu ley tras sus espaldas, no la consideraron. La naturaleza humana hace que seamos así. ¿Cuántas veces hemos tenido en menos la palabra del Señor en nuestras vidas? El Señor ha venido y nos ha dicho qué tenemos que hacer. El Señor ha hablado tantas veces a nuestras vidas y a nuestros corazones. La mayoría de veces que nosotros vamos y buscamos consejo de Dios, la mayoría de veces, y si somos honestos con nosotros mismos, sabemos lo que dice la Biblia, sabemos lo que debemos hacer. El Señor nos ha instruido, pero muchas veces buscamos una justificación para no hacerlo. Una justificación y vamos con una persona que nos diga algo, y si no nos dice lo que queremos escuchar, vamos con otra persona hasta que llegamos a un lugar que es cómodo, que nos dicen lo que queremos oír, y ahí decimos, bueno, esta persona me dijo esto, pero finalmente hemos echado, como dice aquí, la ley del Señor, el consejo de Dios tras nuestras espaldas. Dice aquí que mataron a los profetas que protestaban. Recuerda que los profetas no son como hoy en algunos lugares hacen creer que el profeta es el que habla de bienestar y da un mensaje de prosperidad al pueblo. En realidad los profetas que nosotros podemos ver en la Biblia hablaban de arrepentimiento. Venían delante del pueblo de Dios y estando en un momento de pecado del pueblo, el profeta venía y les hablaba de la consecuencia que podría traer su pecado. Pero dice la Biblia que ellos mataron a sus profetas. Ellos no querían escuchar estas palabras de arrepentimiento, que si te vuelves al Señor, ¿no? Que si dejas tu pecado. Es algo que no es cómodo oír. Nos gusta oír que nos va a ir bien, que vamos a tener un nuevo carro. Nos gusta oír que vamos a tener muchas cosas. Nos gusta oír ese tipo de cosas. Pero cuando estamos en nuestro pecado, como estaba el pueblo rebelde, no nos gusta oír que somos rebeldes. No nos gusta escucharlo. Y lo que hizo el pueblo aquí fue matar a los profetas que protestaban contra ellos e hicieron grandes abominaciones. No queremos escuchar muchas veces la voz del Señor y acallamos su voz de una o de otra forma. Ve por favor al Salmo 50. Salmo 50, versículos 16. Te voy a leer la Nueva Traducción Viviente del Salmo 50, 16 y 17. Y dice así: pero Dios dice a los perversos: ¿para qué se molestan en recitar mis decretos y en fingir que obedecen mi pacto? ¿Para qué te molestas en decir que sigo las enseñanzas del Señor? ¿Para qué nos molestamos? Dice aquí, en recitar mis decretos y en fingir que hago, que obedezco lo que el Señor me ha dicho. Versículo 17, pues rechazan mi disciplina y tratan mis palabras como basura. Es lo que en este entonces estaba haciendo el pueblo, rechazando la palabra del Señor, tratando las palabras del Señor como basura y no dándole el valor completo que la palabra del Señor tiene. Ve por favor Hebreos 12, versículos 5 y 6. Hebreos 12, 5 y 6. Pidamos al Señor no encontrarnos en este momento de rechazar su palabra, en este momento de olvidar lo que el Señor
nos ha dicho que hagamos. Hebreos 12:5 dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Dice: y habéis olvidado la exhortación. Allí mismo en Nehemías 9, pero el versículo 17 dice que el pueblo no quiso oír y no quiso acordarse de las maravillas del Señor. Hebreos 12:5: habéis olvidado la exhortación. La mayoría de veces es que no hayamos recibido la exhortación del Señor. La mayoría de veces es que no hemos querido escuchar lo que el Señor nos dice. Y dice: y menosprecias la disciplina del Señor. Pensamos que la disciplina del Señor es algo malo. Huimos de la disciplina del Señor. Pensamos que la palabra del Señor no tiene provecho para nosotros y lo menospreciamos. Menospreciamos su palabra. Esta palabra menospreciar quiere decir pensar poco en, considerar poco. ¿Cuánto tiempo pasamos considerando la ley del Señor? Decía igual Deuteronomio que leíamos hace unas semanas: acuérdate, cuídate de no olvidarte de la enseñanza del Señor. La vas a tener en los postes de tus casas, ¿no? Cuando te levantes, cuando te duermas, se las vas a hablar a tus hijos, ¿no? Todo el tiempo en tu ley. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en tu ley medita de día y de noche. ¿Qué cuando tenemos una carta de una persona que amamos, que tal vez no vemos hace mucho tiempo? Te llega quizá ya una carta no es tan actual, te llega un WhatsApp de una persona que amas y que tal vez está lejos y que no has visto, y lo tomas y lo lees y me escribió, ¿no? Y lo lees y lo relees y piensas qué contestarle, y estás meditando en este mensaje que te trae alegría, que trae algo bueno a tu corazón. Menospreciar entonces es pensar poco en. Tenemos el mejor mensaje, la palabra del Señor, la ley del Señor, y pensamos poco en ella. No meditamos de día y de noche. Medita de día y de noche. Quiere decir también cuidar poco. Cuidar poco. ¿Cuánto cuidas tu relación con Dios a través de su palabra? Nosotros tenemos una relación con Dios, y lo que tenemos que escuchar de Dios está en la Biblia. El Señor te habla. El Señor quiere hablarte todas las mañanas. El Señor quiere hablarte todas las noches. Quiere hablarte todos los días. ¿Cuánto hemos cuidado en mantener esa relación con nuestro Señor? Estos hombres y mujeres, este pueblo, durante muchos periodos de su historia, menospreciaron, tuvieron en poco la disciplina del Señor. Dice aquí que la echaron a sus espaldas. La echaron a sus espaldas y mataron a los profetas que el Señor había enviado. Dice el versículo 27, Nehemías 9:27. Dice: entonces los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron. Los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron. Ellos cosecharon lo que el Señor ya había dicho. Ese mensaje de los profetas, ese mensaje que había llegado a su pueblo en muchas ocasiones, el Señor lo cumplió. El pueblo lo único que hizo fue cosechar lo que Dios ya había dicho.
El Señor ya les había dicho, si no se arrepienten, si siguen con esta idolatría, si sigues sin considerarme en tus caminos, va a venir un pueblo y los va a tomar y los va a hacer y van a destruir. Todo lo que el Señor ya había dicho fue lo que pasó. El Señor fue congruente y podemos ver, el Señor fue justo. El Señor fue justo. Fueron entregados a sus enemigos, pero Dios hace evidente también que Dios ahora trae corrección a su pueblo. La Biblia dice que Dios al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si somos hijos del Señor, el Señor ha de traer disciplina. Vamos a leer otra vez Hebreos 12, versículos 5 y 6, ya lo leíamos. Y dice, y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. La disciplina del Señor debiera llenarnos de alegría, porque el Señor nos está dando un trato de hijos. Yo no voy por la calle y veo que un niño se porta mal y le doy unas nalgadas, ¿no? No soy su padre, no tengo la relación, ni la autoridad, ni el derecho de hacer eso con cualquier persona. Yo disciplino a mis hijas. Cuando veo que están haciendo algo incorrecto, las disciplino. Las disciplino porque las odio con todas mis fuerzas. No, las disciplino porque las amo y porque son mis hijas. Y entonces el trato que yo les doy cuando disciplino, cuando tú disciplinas a tus hijos, les estás dando un trato de hijos. El problema es cuando no disciplinamos a nuestros hijos. Esto es, no darles un trato de hijos. Porque el padre que ama a sus hijos los disciplina, ¿no? Y dice aquí la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. El Señor nos reprende. Y muchas veces en ese momento de disciplina nos sentimos mal, nos sentimos desanimados, nos sentimos tristes. Repito, el Señor nos está dando trato de hijos. Hace tiempo, hablando un poco de la disciplina del Señor en un estudio bíblico, una hermana que está tomando ese estudio nos daba un testimonio y hablaba con respecto a la disciplina, que alguien le decía, a ti te gusta la mala vida, ¿no? Porque pues te gusta la disciplina del Señor, ¿no? Ese trato que recibes, ¿no? Que a veces no es bueno, y le decían, ¿te gusta la mala vida? Y esta hermana responde, no, a mí me gusta saber que no soy un bastardo. A mí me gusta saber que soy un hijo de Dios. No es que nos guste la disciplina al presente no es causa de gozo, sino de tristeza. Pero produce un fruto de paz y de justicia para todos aquellos que son entrenados en esa disciplina. ¿Nos gusta el maltrato? No, me gusta saber que tengo un padre que se ocupa de mí. Me gusta saber que tengo un padre que tiene cuidado y que me corrige y que busca que no repita la misma conducta que he repetido todo este tiempo. Si tú eres un hijo de Dios, el Señor te disciplina. Creo que más bien nuestra tristeza tendría que venir cuando no viene la disciplina del Señor. Cuando hemos hecho todo lo que queremos, la Biblia lo dice, ¿no? ¿Por qué el malo prospera y le va re bien y no le pasa nada y no tiene consecuencias? Digo, la Biblia dice, va a haber una consecuencia final, pero en la perspectiva terrenal parece que le va todo bien, ¿no? Y a veces nosotros, o el salmista al menos decía, Señor, ¿por qué esto? ¿No? Hermano, si el Señor permite estas cosas en tu vida y las identificas como esa disciplina del Señor, más bien alégrate, porque eres un hijo de Dios. Eres un hijo de Dios y como hijo el Señor te está tratando. Es lo que estaba haciendo con el pueblo. Le estaba dando una corrección. Es importante saber que la disciplina de Dios
nos da una señal de que somos sus hijos y que Dios es justo y que Dios es misericordioso y que Dios aplica su justicia en nosotros, ¿no? Muchas veces pensamos que hacemos las cosas bien, ¿no? Y que no merecemos lo que estamos cosechando, ¿no? Dice la Biblia que el Señor nos lleva un inventario de los pecados que hemos cometido contra Él. Pero imagínate si en verdad el Señor llevara ese inventario de nosotros y nos diera conforme a los pecados. ¿Dónde estaríamos hoy? Dios es justo y nos da corrección, pero esa justicia ha sido misericordiosa todo el tiempo para nosotros. Ha sido esta disciplina que nos corrige, esa disciplina que es amor, que nos guía como la de un padre a un hijo. Sigue diciendo Nehemías 9:27. Entonces los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero en el tiempo de tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos oíste, y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. El pueblo clama, el Señor ve en tribulación al pueblo y ve su llanto, y desde los cielos el Señor ve y responde de acuerdo, dice el texto, a su gran misericordia. La misericordia es que el Señor no te dé lo que te mereces. La justicia es que Dios te dé lo que mereces. Y la misericordia es que Dios no te dé lo que mereces. La paga del pecado es muerte. Por cuanto todos pecaron, todos aquí hemos pecado. El que diga que no tiene pecado, hace a Dios mentiroso. Nadie aquí podemos decir no hemos pecado. Y si hemos cosechado algo de nuestros pecados, es justo. Pero la misericordia es que no hemos cosechado todo lo que tendríamos que haber cosechado de acuerdo a lo que hemos hecho. Como decíamos, la paga del pecado es muerte. Tendríamos que estar muertos y nuestro destino eterno sería esa separación de Dios eterna. Pero el Señor no nos da la espalda a nosotros como nosotros lo hicimos con su ley, como nosotros lo hacemos. El Señor nos ama y es misericordioso. Esta palabra misericordia tiene muchas connotaciones, pero te voy a decir algunas de ellas que creo que son muy útiles para que entendamos esta misericordia. Quiere decir amor tierno. La misericordia es ese amor tierno que el Señor, con la cual el Señor nos rodea. ¿Y por qué digo nos rodea? Esta palabra misericordia tiene que ver mucho con, literalmente dice, un vientre que aprecia al feto, ¿no? Como un vientre en el cual está un bebé resguardado. Dios nos ha dado un lugar seguro que es su misericordia. Me acuerdo que cuando mi esposa estaba embarazada y que íbamos con el doctor a que le hiciera las revisiones, de pronto nosotros preocupados de la salud del bebé, de que, ¿no? y el doctor le respondía: no se preocupe por su bebé está en el mejor lugar que puede estar, ¿no? Y nosotros, y ya pues que tantas semanas y ya van, y el doctor nos decía: no hay prisa. No hay prisa, el bebé está en el mejor lugar que puede, en el lugar más seguro, con un clima controlado, con el amor y la provisión de su padre. Es el mejor lugar. Y el Señor habla esta palabra misericordia en ese contexto. El Señor, con todo y que hemos sido malos, con todo y que el pueblo dio la espalda, puso esa misericordia. Nos ha puesto en el mejor lugar, protegido, con un ambiente controlado, con un ambiente lleno
de amor tierno, de amor tierno. Es lamentable que hoy el vientre de una madre no sea el lugar más seguro, ¿no? Por todas estas ideologías y todo esto que de una manera egoísta, pensando solo en nosotros, la sociedad está quitando el lugar más seguro de un ser humano y lo está convirtiendo en un lugar peligroso para estar, si afecta los intereses de alguien. Pero el Señor nos llama y como pueblo nos pone en ese lugar, nos protege, nos cuida. En las manos del Señor, hermano, nadie nos va a hacer daño. Nadie nos va a hacer daño. Sí, recibimos la disciplina. Sí, recibimos consecuencias, pero en un ambiente controlado. El Señor no va a permitir que pase nada que esté fuera de su voluntad, porque Él es bueno, porque Él es misericordioso, ¿no? Decía un autor que te voy a leer, dice: es muy consolador pensar en la misericordia de Dios que ha mostrado a nuestros antepasados, porque el mismo Dios vive todavía. Es importante considerar que fue misericordioso con su pueblo, porque ese mismo Dios que fue misericordioso con ese pueblo, dice este autor, hoy está vivo y hoy es nuestro Dios y hoy nos llena de ese amor y de esa misericordia. Sigue diciendo este autor: somos castigados por Dios para que no seamos condenados con el mundo. Cuando Dios quiere liberar a su pueblo, no mira lo que ha merecido, sino lo que exige su inconmensurable misericordia. El Señor nos ve con misericordia y somos castigados. Dicen por ahí algunos que el Señor no castiga. El Señor castiga. Y el Señor da de acuerdo a lo que hemos hecho. ¿Le pones castigos a tus hijos en medio de esa disciplina? Obviamente estamos hablando de un castigo razonable, humano, pero un padre castiga a sus hijos. Y el Señor, como dice este autor, somos castigados por Dios para que no seamos condenados por el mundo. ¿Te acuerdas de este joven en la carta a los Corintios, ¿no? Que había cometido pecado? Dice, un pecado que ni siquiera les digo que se hable en medio de ustedes. Y ni siquiera se habla, ni siquiera allá afuera se habla de este tipo de cosas que cometió esta persona que está en medio de la iglesia. Y dice, el tal se ha entregado a Satanás, su cuerpo se ha entregado a Satanás para que su alma sea salva. Hay una consecuencia y el Señor de pronto en este momento está hablando, lo estamos dejando fuera de la cobertura de Dios que da a través de la iglesia, pero el propósito es que Él sea salvo. El Señor nos tiene en este lugar seguro. Ve por favor a Isaías 26. Cuando la conciencia te acuse, no la conciencia, cuando el Espíritu Santo redarguya tu corazón con respecto al pecado, piensa en quién es nuestro Dios y que tenemos un Dios misericordioso. Dice Isaías 26. Te voy a leer la traducción en lenguaje actual, que me parece que explica muy bien esto. Isaías 26, versículo 16 dice: cuando nos castigaste, nos volvimos a ti a pesar de nuestro dolor. Tu castigo nos hizo sufrir mucho, nuestro dolor fue muy grande, pero ese dolor no produjo nada. No le dimos a nuestro país la alegría de la victoria, ni tampoco la alegría de tener muchos hijos. Pero somos tu pueblo y aunque estemos destruidos, volveremos a vivir. Tú llenarás de vida y alegría a esta nación sin vida. Isaías sabía de este pecado del pueblo
y que vino una consecuencia, un trato de parte de Dios. Un trato, dice aquí, doloroso. Un trato, dice, a pesar de nuestro dolor, tu castigo nos hizo sufrir mucho, nuestro dolor fue muy grande. Fieles son las heridas de aquel que ama. Muchas veces pensamos que cuando somos amados no tendremos que sufrir dolor, ¿no? Pero eso no es así. Eso no es así. El Padre, leíamos en Hebreos 12, al que ama, disciplina y azota. ¿Has recibido esos azotes o esas nalgadas del Señor? ¿Te han dolido? Duelen, ¿no? Duelen. Pero te repito estas palabras de esta hermana. No es que nos guste la mala vida. Nos gusta saber que somos hijos del Señor y que recibimos un trato de hijos. Que el Señor es bueno con nosotros. Regresa por favor a Nehemías 9. Vamos a leer el versículo 28. Nehemías 9. Versículo 28 dice así: pero una vez que tenían paz y volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en mano de sus enemigos que los dominaron, pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias muchas veces los libraste. No se trata de que haya sido un pueblo especial. Se trata que tenemos un Dios especial, un Dios misericordioso, un Dios bueno. ¿Y qué? Dice aquí, según tus misericordias muchas veces los libraste. Versículo 29, les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra los juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Versículo 30, les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. Pareciera que está repitiendo los mismos textos, ¿no? Pareciera que, pues esto ya lo dijiste, ¿no? Más bien, el pueblo cayó en ese mismo lugar una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez. Hemos caído en ese lugar una y otra vez. Por eso te decía al principio, hermanos, es nuestra historia, ¿no? Señor, mira mi llanto, Señor. Considera mi gemir. Y el Señor viene, nos trata como a hijos, nos disciplina, nos llega a un lugar seguro. Y ya que estamos seguros, Señor, ya me voy, gracias. Y otra vez. Y otra vez viene la consecuencia. Señor, otra vez. Señor. Una alabanza dice: otra vez ante ti. Otra vez ante ti. Dice este autor Marcos Vidal: ni siquiera me contestes, solo escúchame. Y a veces venimos así con el Señor, ¿no? Otra vez, Señor. Ni siquiera me contestes, con que me escuches está bien. Pero el Señor nos contesta. Y el Señor nos toma en sus manos y otra vez nos cura las heridas, limpia nuestras lágrimas. Y el ciclo se vuelve a repetir. Una vez más, no lo consideramos, olvidamos, no cuidamos sus palabras, no cuidamos lo que ha hecho, lo que Él ha dicho. Lo tenemos en poco. Pero dice el versículo 31, mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Las muchas misericordias, no una. Dice la Biblia que la misericordia del Señor
Cada mañana se renueva. Cada mañana se renueva. Las muchas misericordias. Ya vimos las muchas misericordias a causa del mucho pecado del pueblo. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Sobreabundó la gracia del Señor. El ciclo sigue, el ciclo continúa. El pueblo llega cada vez a un lugar más profundo, a un lugar cada vez más bajo, pero Dios no cambia. Pero Dios ha sido el mismo. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. A veces sentimos que Dios se ha cansado de nosotros y que ya no podemos pedirle perdón porque nos ha perdonado tantas veces. Pero ¿sabes qué, hermano? Dios nunca se ha cansado de nosotros y no rechaza a un corazón que se arrepiente. ¿Sientes hoy eso? Que el Señor está cansado de ti. Yo lo he sentido muchas veces. Pero déjame decirte, estás en un buen lugar. Has llegado a un muy buen punto. Busca al Señor mientras puede ser hallado. Hoy están los brazos del Señor abiertos. Veíamos hace unas semanas, el Señor está listo para perdonar, con sus brazos abiertos. Si hoy vienes arrepentido con todo tu corazón, el Señor te trae a ese lugar seguro. El Señor es misericordioso. Reconocemos también la justicia del Señor. Sepamos algo que ya decíamos. El Señor debe aplicar su justicia, porque Él es un Dios justo. Nehemías 9:32, por favor. Nehemías 9:32 dice, sigue hablando de la misericordia, pero dice: ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no se ha tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo el pueblo desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Dice aquí, está hablando del sufrimiento de los reyes, del sufrimiento del pueblo. Sí, el pueblo ha sufrido, el pueblo ha lamentado, ha llorado. Dice desde los días de los reyes de Asiria hasta hoy. Es un pueblo que ha estado en este quebranto y en este sufrimiento. Pero dice el versículo 33, pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. ¿Cuántas veces venimos delante del Señor y el Señor, no me explico? ¿Te acuerdas el pueblo ahí en Malaquías? Dice el profeta: todos ustedes me han robado, todos ustedes me han robado. Y el pueblo todavía digno: Señor, ¿en qué te hemos robado? Dice el profeta: en sus diezmos y en sus ofrendas. Llega una consecuencia de nuestro pecado. Señor, pero ¿por qué a mí si yo soy bien bueno? Si yo te busco, no, dejemos de contender contra el Señor. El Señor es justo. El Señor es justo y no nos ha dado nada que no merezcamos. Más bien nos ha dado con misericordia, porque si nos diera lo que merecemos, leíamos: Señor, si no fuera por tu misericordia, ya estaríamos todos consumidos. Si no fuera por su misericordia, ya no estaríamos en este mundo. Si no fuera por la misericordia del Señor, estarías tal vez en la cárcel, en el hospital, en un manicomio, sin la esperanza que hoy tenemos. Pero el Señor ha sido misericordioso y todo lo que hemos recibido ha sido justo. Ha sido justo. El Señor no nos ha dado, Él no es injusto. El Señor es un Dios justo. Ve por favor a Daniel 9. El pueblo está en Babilonia.
El pueblo está cosechando la consecuencia de sus pecados, de sus rebeliones. Pero dice el versículo 14, Daniel 9:14, por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo a nosotros. ¿Por qué? Porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecemos a su voz. ¿Por qué el pueblo estaba en Babilonia, siendo oprimido, lejos de su ciudad? ¿Era una injusticia de parte de Dios? No. El pueblo estaba en Babilonia, ¿por qué? Porque Dios es justo. En nuestras Babilonias, ahí en ese lugar que hemos estado, ahí en ese lugar que tal vez estás hoy, ¿no? Es porque el Señor es justo y no nos ha dado más consecuencias. Hemos tomado decisiones. Dice el versículo 16 de Nehemías 9, dice versículo 16, oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apartase ahora tu ira y tu furor sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y todo tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Porque Él es justo. El pueblo estaba ahí, no porque era un pueblo bueno y obediente. Habían pecado, había maldad en sus corazones. Versículo 17, ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. No elevamos, no argumentamos al Señor, yo soy bueno y merezco esto, yo te he servido. A mí una vez, o en algunas ocasiones, me sorprendí diciéndole al Señor, Señor, yo te he servido tanto tiempo, ¿no? Y ahora sí como esperando un pago del servicio, ¿no? Como esperando, no por tus justicias, no por lo que crees que Dios está, por lo que tú has hecho por Dios. Dice aquí, más bien por tus muchas misericordias. No podemos apelar a nada bueno en nosotros. Este pastor, me parece que Miguel Núñez dice, cuando a veces, ¿no? ¿Por qué les pasan cosas malas a la gente buena? La Biblia dice que solo hubo uno bueno, solo uno, Cristo. Y recibió justicia a causa de mis pecados, de tus pecados. O sea que no podemos decir, ¿por qué le pasan cosas malas a gente buena? Para empezar, no hay gente buena, hay gente pecadora que puede venir arrepentida delante del Señor, y porque el Señor es misericordioso, no por lo que hacemos, porque el Señor es misericordioso. Él nos, dice el versículo, Él nos oye, Él nos perdona, dice así, oye Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Y te das cuenta que Daniel no solo dice, hazlo por mí, porque soy muy bien buena persona, ¿no? Dice, por amor de tu nombre, porque tu nombre está siendo invocado en toda la ciudad. Esta misericordia de Dios no tiene como fin, no tiene como meta nada en nosotros, sino la gloria del Señor. Que el Señor sea exaltado y que el Señor sea glorificado. Nehemías 9:33, pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Él es justo. Esta palabra justo quiere decir tal cual, que Él ha actuado con justicia, que Él ha actuado rectamente, que Él ha actuado legalmente.
en todo lo que ha venido sobre nosotros. Tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros. El Señor es justo. No podemos decir que es injusto. Repito, si nos diera tal cual todo, estaríamos aún en peor condición. El Señor ha actuado en misericordia, pero en las cosas que no han pasado no podemos decir que Él ha sido injusto. El Señor es justo. Es importante entonces llegar a este momento delante de nuestro Señor y poder mirar a nuestro Señor, poder levantarnos delante del Señor y decirle: Señor, sí, tienes razón. Señor, el equivocado soy yo y no tú. El injusto soy yo y no tú. Y dejar de discutir con Dios y dejar de tener esa controversia con el Señor. Decir: Señor, sí, tengo lo que merezco en esta situación, yo me equivoqué. Y reconocer y clamar por la misericordia del Señor, que Él, como decíamos, no ha cambiado. El Señor es misericordioso. Hoy esta misericordia está disponible y abierta para el que venga delante del Señor con este corazón arrepentido. Porque hubo un lugar específico, hubo un lugar donde Dios fue justo y misericordioso al mismo tiempo. Hubo un lugar donde el Señor aplicó toda su justicia y toda su ira, pero también aplicó toda su misericordia y toda su gracia. ¿Dónde es ese lugar? La cruz del Calvario. La cruz del Calvario. El Señor aplicó justicia. El Señor, decíamos, para que sea un Dios justo, tiene que aplicar justicia. Y Dios dio el pago legal por nuestros pecados. Solamente que Jesús dijo: me interpongo y ellos van a recibir ese pago, pero yo me pongo, y se puso en sustitución de nosotros. Tomó nuestro lugar. Lo que nosotros merecíamos, el Señor nos quitó, y Él puso un pago que fue Él mismo, se puso entre la justicia y la ira de Dios. Como decía, Dios aplicó toda su justicia en la cruz sobre su Hijo Jesucristo. Y al mismo tiempo estaba aplicando toda su misericordia sobre ti y sobre mí en la cruz del Calvario. El Señor es justo y misericordioso. Él es justo y misericordioso. Segunda a los Corintios 5:21. Segunda a los Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. No conoció pecado. Decíamos hace un momento, solo ha habido uno bueno, solo ha habido uno justo, solamente. Pero a Él, el único bueno, el único justo, el único santo, por nosotros lo hizo pecado. ¿Te das cuenta? Lo hizo pecado para que tú y yo fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Dios hoy dice de nosotros, José, Pedro, René, ¿tu nombre? Son justos, son justificados. No hay una consecuencia legal de sus. ¿Por qué? Porque esa consecuencia legal cayó sobre Jesucristo, no sobre nosotros. Dice el Salmo 85. Ve por favor. 85, versículo 10. Dice: la misericordia y la verdad se encontraron.
Una vez más, la misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. ¿Qué está diciendo aquí el salmista? Está describiendo la cruz del Calvario. ¿Te das cuenta? La misericordia y la verdad tienen un encuentro. Pero entre la justicia y la paz, dice, se besaron. Un encuentro aún más cercano, un encuentro aún más íntimo. La justicia, podría parecer que la justicia, o lo justo sería, o lo lógico sería, que la justicia me condene y evitaría el momento en el que yo tenga paz con Dios. Pero en esta obra de salvación, decía un autor, la justicia y la paz son los mejores amigos. La justicia y la paz de Dios. Dios podría ser justo y simplemente darle a cada quien lo que merece, ¿no? La paga del pecado es muerte. Dios podría hacerlo. Dios podría ser justo y simplemente enviarnos a cada uno a la condenación eterna. Porque eso sería justo. Eso haría un juez justo. Solamente Dios pudo encontrar una manera de ser justo y misericordioso, justificando a aquel que tiene fe en Él. Así que, hermano, considera este momento de parte del Señor para poder volver nuestros ojos hacia Él. La Biblia dice, no contenderá para siempre. No contenderá para siempre. Que lo que tenemos, que lo que hemos vivido en nuestras vidas no es un inocente sufriendo. Es un pecador sufriendo las consecuencias de su pecado. Pero que si sufriéramos las consecuencias plenas de nuestro pecado, tendríamos que ir al infierno. Eso es lo que dice la Biblia. Pero Dios se interpone entre la justicia de Dios y nosotros. Y hoy nosotros somos receptores de misericordia. Su misericordia, dice una alabanza, incomprensible, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender. Y podemos murmurar, Señor, yo he sido rebelde, yo he sido pecador, le he dado la espalda a tu ley. ¿Cuántas veces he volteado? No soy bueno, Señor. Hermano, deja de contender contra Dios. No eres bueno. No somos buenos. Deja de contender. No somos buenos. No estás recibiendo un trato injusto. Solamente estás recibiendo el mínimo que cualquiera podría recibir por justicia. El mínimo, el mínimo. Nosotros solamente hemos recibido su gracia, ese regalo inmerecido, el cual nosotros mismos nos empeñamos en alejar, pero su gracia sigue siendo gracia y su misericordia sigue siendo misericordia. Y Él nos ama. Y hoy en tus llantos, en tu clamor, en tus lágrimas, el Señor te escucha. Y el Señor sigue siendo un Dios misericordioso, justo y misericordioso. Inclina por favor tu rostro. Señor, de verdad que no podemos entender, Dios, tu misericordia tan grande, Dios. Porque ya, Señor, quitándonos de esta contienda en la cual tratamos de justificarnos a nosotros mismos, Señor, nos damos cuenta que somos pecadores, Señor. Y que no solo merecemos lo que nos pasa, merecemos mucho más que eso, Señor. Porque hemos pecado contra ti. Hemos pecado, Señor, y te hemos dado la espalda, Dios. Pero tú, que eres rico en misericordia, esa misericordia, Señor, que se renueva todos los días, Señor. Tus múltiples misericordias, Señor, nos da hoy, Señor, la oportunidad de clamar a ti y pedirte perdón, reconociendo nuestra condición. Señor, hemos pecado, perdónanos. Perdón, Señor, perdona mi pecado.
Y hoy venimos a este lugar seguro, Señor, que es la cruz, donde el justo estaba recibiendo, donde el verdadero justo estaba recibiendo un verdadero trato injusto. Estaba siendo maltratado, molido por mis pecados, herido por mis rebeliones. El castigo, Señor, de mi paz fue sobre él, Señor. Por sus heridas yo fui curado, Señor. Yo no soy bueno, Él era bueno. Yo no soy justo, tú eres justo, Señor. Pero hoy, Señor, reconociendo tu justicia y tu misericordia, vuelvo mis ojos a ti, Señor, pidiéndote perdón, clamando por ti, Señor. No permitas, Señor, no permitas que me vuelva a despegar de ti, Señor. No permitas, Señor, que mis pensamientos se vayan a otro lado, Dios. No permitas, Señor, que menosprecie tu gracia pensando que hay algo bueno en mí, por lo cual merezco ser perdonado. Que tan grande fue nuestro pecado, Señor, que fue necesaria tanta gracia, Señor. Tan grande fue mi pecado que el único justo tuvo que venir a esa cruz y ser convertido en pecado para que yo fuera hecho justicia de Dios en Él. Hoy, Señor, quiero vivir congruente a tu palabra, congruente a la misericordia, a la gracia que he recibido de ti, Señor. Sabiendo que tu misericordia, Señor, nos guía al arrepentimiento. Que tu perdón, Señor, nos guía a vivir una vida piadosa. Una vida, Señor, buscando agradarte. Señora, si hay alguien que hoy viene por primera vez, Padre, y que no te había conocido, Dios, yo te pido, Señor, que hoy, por tu obra, por la obra de tu Hijo en la cruz, le des el convencimiento, Señor, a su corazón de que este es su momento, Señor, de encontrarse contigo. Que tú lo has escogido desde antes de la fundación del mundo para este momento. Y que Él puede entender, Señor, después de arrepentirse de sus pecados, que Él puede entender sobre tu gracia, sobre esa muerte en la cruz, tomando su lugar, Señor. Y que pueda responder, Señor, hoy a tu llamado, al llamado que haces hoy a su corazón, Padre. Y tráelo, Señor, y atráelo hacia ti, Padre. Gracias, Señor, porque eres bueno, y gracias por tu gran misericordia, Dios. Te honramos y bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi hermano, que el Señor te bendiga.